que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 2 de abril de 1982, una fecha que resuena en la historia de dos naciones, marcando un conflicto que dejó una huella imborrable en la memoria de los argentinos. Esto es Así como lo escuchás. Damos una nueva edición Así como lo escuchás. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Roberto Oscar Galarza, que estuvo en Malvinas. Nos va a contar un poco acerca de cómo se enteró que tenía que ir para las islas, cómo vivió su experiencia allá, algunas anécdotas de algo tan terrible que tuvo la historia argentina. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, como dijiste, mi nombre es Oscar Galarza, Roberto Oscar Galarza. A mí me tocó participar del conflicto como soldado conscripto, estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Y bueno, me tocó participar de la gesta de Malvinas en Infantería de Marina, pertenecía al batallón número 2 de Infantería de Marina. Bien, ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿Fue de un día para el otro? ¿Ya lo venías pensando? ¿Fue algo que se vino hablando previamente? No, en realidad Infantería de Marina se destaca porque generalmente los que integran la fuerza son soldados muy bien preparados, pero justo en la tanda que me tocó a mí las exigencias aparentemente fueron mucho más grandes. Se ve que se venía gestando, nadie sabía absolutamente nada. Yo cuando fui a Malvinas, yo estaba por salir del servicio militar obligatorio. Ya tenía ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 20 años. Entonces, como te decía, yo estaba por salir ya de baja, ya estaba casi cumpliendo mi servicio militar, pero ya tenía prácticamente 14 meses de servicio militar obligatorio. Siempre hacíamos ejercicios, y no eran ejercicios con bala de fogueo, sino eran ejercicios muy reales de combate, con munición de guerra, desembarco constantemente, salíamos a embarcarnos en el mismo buque que nos llevó a la isla. O sea que se venía ya practicando ejercicios muy parecidos a lo que después nos tocó practicar en el conflicto de Malvinas. Y bueno, en el que yo pensaba que iba a ser el último ejercicio de combate que me tocaba antes de salir de baja, cuando llegamos al batallón, empezamos a dejar todos los equipos y bueno, yo dije, ya está, ya este es el último, ya me toca irme de baja. Pero al otro día, a la mañana temprano, nos encontramos con la sorpresa de que había otro alistamiento más, que era otra preparación a lo que nosotros siempre hacíamos, a los ejercicios. Pero este era muy distinto, se veía otro tipo de movimientos, había otras caras, había muchos oficiales, así que bueno, preparamos todos los equipos, nos llevaron a la base de Puerto Belgrano, de donde salían los buques que transportaban a la tropa. Volvimos a subir al Cabo San Antonio, que era el buque de transporte de guerra que nos llevó a la isla. También veíamos que el alistamiento era muy distinto, cómo iban cargando los equipos, veíamos otro tipo de movimientos que no eran normales. De hecho, también cuando salimos y zarpamos de la base, nos despidió una ¿cómo se llama? Una banda tocando marchas militares. Y bueno, todo eso nos solía algo distinto, pero no sabíamos, realmente no sabíamos. Claro, se te iba a preguntar si también en esa época se olía o como que se olfateaba que podía llegar a haber un conflicto así bélico con Inglaterra. No, absolutamente, nada, pero nada, ni siquiera por la imaginación
de cualquiera, no. Era algo que ni siquiera lo teníamos en la mente, nada. No. Es más, yo cuando llegamos ahí vimos todo ese movimiento, lo primero que pensé es que íbamos a hacer algún ejercicio en otro país, porque con nosotros vino a hacer, unos meses anteriores, vino a hacer un ejercicio, infante de marinas norteamericanos, lo que se le llama lunitas, que son ejercicios combinados con otras naciones. Y pensé que por ahí nos habían invitado a nosotros y nosotros íbamos a hacer eso. Estábamos contentos porque íbamos a conocer otro país, íbamos a embarcarnos, bueno, pensamos eso, nada, muy lejano del conflicto que después vendría. Así que bueno, zarpó el buque, estuvimos muchos días, eso fue el 28 de marzo del 1982, y zarpó el buque y fuimos rumbo a Malvinas, pero sin saber que íbamos a Malvinas, nada, no sabíamos a dónde íbamos. Muchos días de navegación, porque generalmente tampoco eran tantos, siempre que hacíamos ejercicio, nos agarró una tormenta. Después, cuando estuvimos acá, después de muchos años, nos enteramos que en realidad nosotros íbamos a desembarcar el 1 de abril, estaba programado para esa fecha, pero nos había tocado una tormenta muy fuerte en alta mar, que retrasó el desembarco y se pasó para el 2 de abril. Una tormenta terrible, tal cual de películas catastróficas que hacen en Hollywood, así. Me tocó verlo porque tuve la oportunidad de salir y mirar las olas y era impresionante, gigantescas. El buque parecía un barquito de papel como se movía en ese momento en el mar. Así que bueno. O sea que las películas de Hollywood no mienten cuando muestran las tormentas así. No mienten. Yo por eso cuando veo la película esa, La tormenta perfecta, me acuerdo de ese momento, porque las olas eran así. Vos por momento veías el horizonte y por momento veías todo azul, que era la ola que tapaba el buque, y eso que el buque es gigante, el buque tenía, no sé, el equivalente a 150 metros de largo, una cosa así, pero parecía de juguete el barco. Así que bueno, salí, pasado la tormenta, hay infinidad de anécdotas en ese transcurso, porque pasaron un montón de cosas en esa travesía. Y el día anterior, ese 1 de abril, a la tardecita, porque no era solamente el buque mío el que iba a recuperar Malvinas, sino iba toda una flota, iba el rompehielo Almirante Irízar, había un montón, era toda una flota naval que iba. El primero a la tarde, el comandante Busser larga el comunicado a toda la flota que iba a Malvinas en ese momento, sin saber, repito, que íbamos ahí. Larga un comunicado que nosotros le llamamos una arenga, del comandante Busser, que era el comandante de la Operación Rosario, y ahí transmitió un mensaje y nos dijo cuál era el objetivo y a dónde íbamos. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados
como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Y bueno, obviamente, más allá de que éramos soldados, en este caso de Infantería Marina, éramos soldados experimentados, no deja de ser un golpe bastante fuerte. No sabíamos cómo tomarlo, era un montón de sentimientos encontrados. Así que cuando terminó el comunicado nos quedamos mirando, quedamos un rato en silencio, nadie sabía qué decir, nadie sabía qué hacer. Así que bueno, recibimos órdenes de empezar a preparar el equipo. Hasta ahí no nos hablábamos, de a poquito empezábamos a cada uno disimularlo como con algún chiste, otro con, no sé, empezaban a escribir cartas por si le pasaban algo. O sea que bueno, se tomaron de distintas formas, cada uno lo tomó de distintas formas y no nos caía la ficha. Y estuvimos toda la noche porque desembarcamos al otro día a la mañana muy temprano. Casi no tuvimos tiempo de digerir eso, así que sí preparamos los equipos, la mayoría escribían cartas por si le pasaba algo, o si no, nos decíamos, amigo, camada, nos decíamos en ese momento, camada, si me pasa algo, hace esto, anda a ver a mi familia acá, anda allá, y así cada uno nos distribuíamos una tarea por si le pasaba algo. Y bueno, el comandante Busser largó ese comunicado diciendo que íbamos a tomar Malvinas y sobre todo pidió que no lastimáramos a nadie. Era una orden media rara porque era como que si te tiran vos no podías tirar. Era una cosa también difícil de poder calcular o digerir, como dije anteriormente, porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Así que bueno, a medianoche bajaron los comandos anfibios, entre ellos iba el comandante Giachino, que era el comandante de todos los infantes, de nosotros, y bajó a medianoche, ya haciendo una escaramuza, lo que llamaban, una avanzada, y bueno, nosotros bajamos a las 6 de la mañana en los vehículos anfibios, desde el buque, y a mí me tocó tomar el aeropuerto, que en ese momento estaba lleno de obstáculos, ellos los ponían para que no bajen los aviones, y bueno, tuvimos que mover todos los obstáculos, estaban llenos de tractores y vehículos y todo lo que se podía poner sobre la pista, y había que moverlo con mucho cuidado para que no haya... teniendo en cuenta que podría haber alguna trampa, que se le llaman trampa cazabobo, que si vos movés un vehículo o algo explota. Entonces teníamos que estar mirando eso
y pudimos vaciar la pista antes de las 8 de la mañana. Ya los Hércules que transportaban soldados del ejército ya estaban sobrevolando en la isla, pero no podían bajar hasta que nosotros no terminemos esa tarea, y lo pudimos hacer bien. Así que con mucho cuidado, ellos disparaban y tiraban morterazos. Muy cerca de mi vehículo donde yo viajé, tiraron un morterazo que nos sacudió, pensaba que se daba vuelta el vehículo. Así que bueno, la primera tarea fue cumplida, pudimos sacar los obstáculos y nos dirigíamos a Puerto Argentino, que nosotros lo veíamos de lejos, veíamos las luces, se escuchaban disparos y bombas, pero bueno, queríamos ir hasta allá. De hecho ya íbamos dirigiéndonos hasta que vemos un comando anfibio que venía corriendo, pidiendo ayuda, y diciendo que se estaban haciendo fuertes los ingleses en la casa del gobernador. Así que pide a ver si algún oficial podía mandar a su tropa de apoyo. Mi jefe en ese momento, que era el guardia marina Sánchez, se ofreció y fue mi grupo para allá. Cuando íbamos acercándonos, empezaron a tirarnos. Nosotros hasta ahí no conocíamos cuando alguien te tira. Sí sabemos cuando tirábamos nosotros, porque escuchábamos la explosión y después el silbido. Acá era al revés, se escuchaba el silbido y después la explosión. Entonces estábamos confundidos, nunca nos habían tirado. Hasta que empezamos a darnos cuenta que no tiraban nosotros, porque cuando pegaban las balas en el piso parecían como si hubiesen tirado un mazazo al piso, se escucharon muy fuerte. Y ahí nos damos cuenta que nos estaban empezando a tirar a nosotros. Pero bueno, creo que nadie estaba más preocupado por su vida que nosotros por la del compañero. Yo estaba más atento a mi compañero que a lo que me podía pasar a mí. Entonces iba cuidando yo a un muchacho que recién hace poquito había entrado, pobre. Siempre recuerdo su apellido, Redouan, creo que era de Formosa, si mal no recuerdo. Y se le iba cayendo todo, como iba corriendo se le iba cayendo el casco, se le caía el cinturón, todo. Yo lo iba ayudando y diciendo que se agache porque era blanco fijo de algún tirador, porque retrocedía y se levantaba y bueno, era peligroso para él. Entonces yo lo iba protegiendo. Por eso siempre decía de que nosotros estábamos más atentos a nuestros compañeros que de lo que nos hacíamos nosotros. Así que bueno, y bueno, llegamos a la casa del gobernador, nos tiraban con todo lo que podían. Por suerte no tuvimos bajas y rodeamos la casa del gobernador y bueno, ahí lo vimos. Tuve la primera visión del capitán Giachino herido, muy mal herido, veía gasas por todos lados llenos de sangre. Bueno, y creo que una hora después, viendo que la fuerza que estaba alrededor de la casa de gobierno era superior, se rindieron. Así que bueno, esa es la primer parte de lo que me tocó vivir respecto a tu pregunta, cómo nos enteramos de ir a Malvinas. Y bueno, después transcurrieron todos los días, seguramente de igual o peor manera. ¿Y cómo fue, para cerrar un poco, cómo fue que te enteraste de que tenías que volver? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo la tomaste vos, tus compañeros? Mira, nosotros estábamos cuidando un radar y nos habíamos enterado de que Puerto Argentino se había rendido, que había la orden de rendirse, que nuestros soldados tenían que abandonar la lucha. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Y agradezcámosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad. La dignidad y el porvenir son nuestros. Y ello
nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches. Y bueno, cada uno lo procesó de distinta manera. Muchos se enojaban, tiraban sus cosas, otros lloraban, otros agradecían, porque no podíamos seguir así, eran muchos días, hacíamos muchos días que no nos bañábamos, hace muchos días que no comíamos bien en una mesa, muchos extrañaban a su familia, pero a su vez también decíamos de que muchos compañeros se habían quedado en el camino, en la lucha, y que no era justo terminar de esa manera. Pero bueno, se terminó y bueno, vuelvo a repetirlo, cada uno lo procesó de distinta manera, nos llevó mucho tiempo. Es más, hoy, de casi 41 años de ese conflicto, hay gente que tenemos más suicidios que muertos en combates. Muchos no lo han podido procesar y eso fue muy doloroso para nosotros. Última pregunta y para cerrar, ¿volverías a Malvinas? Eso es una buena pregunta. Yo, por ejemplo, hay muchos compañeros, muchos camadas, muchos veteranos de guerra que han vuelto. Yo no juzgo a nadie, cada uno obviamente puede hacer lo que quiera. Yo no puedo ir a Malvinas hoy porque tengo que presentar pasaporte como si yo fuese un extranjero, y ese es mi país, no tengo por qué presentar deporte. Si vos me preguntás por ese tipo de preguntas, y si me preguntás por si algún día volviera a haber algún conflicto, tendría que ir. Creo que más allá de que siempre transmitimos de que la guerra no es buena y que todo tendría que ser a base del diálogo y de la diplomacia, pero si algún día tendría que volver, sí, lo haría sin dudar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, y esperemos que los pedidos y todo lo que tiene que ver con Malvinas y esto de resolverlo con la diplomacia mejore y crezca para bien para nosotros. Bueno, espero que así sea. Gracias por la nota, y a los que se están escuchando le mando un gran saludo y